Muy buenas tardes a todos los tertulianos que están presentes. Espero que tengan un excelente fin de semana. El tema que hoy nos compete hablar es la transición de la mitología griega a la mitología romana. Entonces voy a estar dando una serie de equivalencias entre la mitología griega a la mitología romana y ahí les lanzo un dato en particular. Al final vamos a hacer una especie de quiz y entonces tengan presente los nombres y el atributo que les voy a decir de cada dios, porque al final pues en el quiz van a aparecer muchos en esas preguntas, ¿listo? Entonces empezamos. Iniciamos pues nuestra tertulia con esta frase del poeta Virgilio. Dice, el tiempo de vivir es para todos breve e irreparable. Hablando un poquito del origen de la mitología griega, digamos que tuvo sus orígenes en Creta como resultado de la fusión del panteón cretense, compuesto por divinidades terrestres y agrícolas, con el conjunto de dioses que aportaron los pueblos aqueos, quienes tomaron también de Creta el culto a los héroes y la configuración del mundo infernal. Con la invasión de los dorios, desapareció la cultura micénica y se inicia, digamos, oficialmente la historia de Grecia. El conocimiento de la mitología griega ha llegado hasta nosotros gracias a Hesiodo, quien escribió la Teogonía, los trabajos y los días y el catálogo de las mujeres. También, digamos, tenemos ese registro por Homero con su Ilíada y su Odisea y a fragmentos de poesías épicas de diversos autores. Posteriormente, digamos, también nos llegan retazos históricos, eh, por ejemplo, como Esquilo, Sófocles, Eurípides, o relatos épicos como los de Apolonio de Rodas y Virgilio. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la equivalencia entonces de la mitología. Digamos que la civilización romana se encontraba abierta a las influencias externas, lo que no quiere decir que fuese influenciable totalmente, todo lo contrario, era como una civilización que adaptaba las ideas, conceptos, costumbres a las suyas y haciéndolas así propias, exprimiendo, digamos, como lo mejor de cada una y moldeándolas a su propio beneficio, pero a la vez nunca olvidando sus raíces y teniendo bien en claro que eran romanos. Es así, digamos, que los romanos adoptaron dioses y creencias de varios de los panteones de los territorios que conquistaban. No obstante, fueron los dioses griegos, así como toda la cultura helénica en general, la que más influenció en Roma. De la cultura griega, dada el parentesco cultural y geográfico y su larga historia en común, adoptaron conceptos no solo arquitectónicos y filosóficos, sino que se dio un sincretismo casi total de su mitología y religión. Entonces ya después de ese punto, pues empezamos ahora sí con los dioses. Entonces estamos viendo actualmente en pantalla a Cronos de la mitología griega y esta, la atribución que tiene este dios es el dios considerado del tiempo. Entonces, pues Roma lo adoptó y en Roma tenemos pues la versión de Saturno. Esa pintura en particular me gustaría comentarles ahí. Esta pintura es de Francisco Goya y más o menos un poco de la historia nos dice que antes de que Júpiter ocupara el trono de los cielos, Júpiter, digamos, es como la versión romana de Zeus. Entonces, antes de que Júpiter ocupara el trono de los cielos, Urano y Telus gobernaban todo lo creado. El dios Urano era el gobernante absoluto del cielo, mientras que su esposa imperaba sobre la tierra. Juntos tuvieron por descendencia dos hermanos varones, que son Titán y Saturno, siendo el primero de ellos el mayor y por tanto, digamos, era el sucesor del trono. Pero aquí Saturno convence a Titán de cederle su derecho a reinar, pues era un dios ambicioso. Si bien Saturno debía subordinarse a su hermano mayor, prefirió como negociar el derecho legítimo al trono. Y Titán le dijo, listo, entonces yo cedo mi lugar, pero le colocó una terrible condición, pues Saturno tenía que comerse, devorar a sus hijos y de este modo, pues a la muerte de Saturno no tendría ninguna descendencia y los hijos de Titán, digamos que recuperarían el poder. Entonces pasamos ahora a Gea. Gea, digamos, es la versión griega y la atribución que tiene es la diosa de la tierra. De los romanos, digamos, eh, tenemos a Telus, perdón, a ver,
Sí, bueno, me falta ahí, digamos, la imagen de Telus. La adaptación que hizo Roma de Gea se llama Telus, para que lo tengan ahí presente. Pasamos entonces ahora al dios del universo. Entonces el dios del universo griego, pues es Zeus, y en Roma es Júpiter, ¿ok? Eh, Ahora estamos viendo a Hera. Hera, digamos, es la diosa del matrimonio griega, y Roma la adaptó como Juno. Atenia, digamos, es la versión griega de la diosa de la sabiduría, y Roma lo que hizo fue adaptarla y le colocó Minerva. Para la versión de la diosa de la casa, pues tenemos en Grecia se conocía como Artemisa, y los romanos la adaptaron y la llamaron Diana. Para, digamos, el dios de las artes, de la belleza y de la luz, en Grecia se conocía como Apolo, mientras que en Roma se conocía como Febo. Ahora, digamos, tenemos a los mensajeros, ¿no? Estos eran mensajeros y el dios del comercio. En Grecia lo conocíamos como Hermes, mientras que en Roma se adaptó de manera que se conocía como Mercurio. El dios de la guerra en Grecia era Ares, mientras que en Roma era Marte. Pasamos al dios del fuego. El dios del fuego era Hefesto en Grecia, y la adaptación que hizo Roma pues es Vulcano. Entonces, digamos que se ve bastante semejanza, prácticamente que se cambiaban los nombres, pero también se agregaba, digamos, como un sustento histórico un poco más, en Roma, digamos, un poco más como adicional a la historia original, pues para que no fuera simplemente una copia, sino que fuera una adaptación romana, que le diera valores romanos. Digamos que la diosa de la belleza griega era Afrodita, mientras que la versión romana pues era Venus. Ahora pasamos a ver, digamos, el dios de los muertos y los infiernos, que en la versión griega pues es Hades, mientras que en la versión romana es Plutón. Pasando un poco ya al dios del mar, pues en Grecia conocemos que es Poseidón, y la adaptación romana pues es Neptuno. Con respecto, digamos, a la diosa del fuego sagrado, pues en Grecia era Hestia, mientras que la adaptación romana era Vesta. La diosa, digamos, de la agricultura en Grecia se conocía como Deméter, mientras que en Roma se conocía como Ceres. El dios del vino en Grecia, digamos, era Dionisio, mientras que la adaptación romana es Baco. Tenemos ahora la diosa del destino. La diosa del destino era Tique, mientras que la adaptación romana se llamaba Fortuna. Ahora vamos a pasar a ver, digamos, ya el apartado de los dioses menores y semidioses. Entonces, la diosa de los infiernos es Perséfone. Perséfone, digamos que fue raptada por Hades, entonces, pues, por eso se considera como una semidiosa. Mientras que la adaptación romana de esta historia, pues, es Proserpina. Ahora, el dios de la medicina es Asclepio, y la adaptación romana es Esculapio. Con respecto al amor, el dios del amor en la mitología griega es Eros, mientras que en la mitología romana es Cupido. La diosa de la victoria griega es Night, no es este Night, sino este Night, mientras que la adaptación romana, pues tenemos a Victoria. Y por último, digamos, vemos los semidioses de los pastores, que en la mitología griega se conocían como Pan, y en la mitología romana eran los faunos. ¿Listos? Entonces voy a dejar de presentarles pantalla. Ya estuvimos viendo, digamos, como una equivalencia entre la mitología griega y la mitología romana. Digamos que los romanos copiaron mucho a los griegos, sin embargo, esto no se trataba de una repetición totalmente, sino de una inspiración a la que le añadieron su toque romano. Por ejemplo, bueno, y esto no solo en la mitología, sino también en el arte y en la escultura,
Por ejemplo, en la arquitectura los romanos aportaron el arco romano, que incluso a día de hoy sigue siendo bastante conocido. En el arte lo hicieron con pinturas muchísimo más realistas. Digamos que en la parte de escultoria, pues también los bustos fue una adaptación de las esculturas griegas y las hicieron con mucho realismo para representar a los emperadores.